Ahora sí. Buenos días, espero se encuentre muy bien. Lo que vamos a revisar entonces es rápidamente lo que vimos en la clase pasada y luego continuar con los casos particulares del método de Mayas, que es lo que nos vamos a enfocar más en esta clase. Vimos también en la clase pasada, ¿cierto?, lo que eran las fuentes dependientes, donde teníamos en realidad 4 tipos, que se podían dividir así a grandes rasgos entre fuentes de tensión, que son las que están acá, y fuentes de corriente. ¿Cómo identificábamos una fuente dependiente? Simplemente por el símbolo, ¿cierto?, que es un rombo. A diferencia de una fuente independiente, cuyo valor está definido directamente, que sería un círculo. Es una fuente de tensión si es que tiene un más y un menos dentro de ese símbolo, ¿cierto? Y es una fuente de corriente si es que tiene una flecha. Luego, cada una de estas fuentes podrían, en este caso, depender ya sea de una tensión o una corriente, vale decir, de una variable del circuito, y que esté en otra parte definida, ¿sí? Como acá vemos que esta es una fuente de tensión dependiente de tensión, esta es una fuente de corriente dependiente de corriente, y aquí tenemos los casos, ¿cierto?, inversos a eso, ¿cierto? Una fuente de corriente dependiente de voltaje. Nosotros la vamos a ver ahora en los ejemplos. Yo creo que al final de esta clase vamos a ver ejemplos con fuentes de corriente. Y vimos también el método de Maya, ¿cierto? Partiendo desde el caso base, donde tenemos que, lo primero que hay que hacer en un circuito es definir, creo que sea más grande, es definir las corrientes de Maya. Las definimos con cualquier sentido, como nosotros pudimos comprobar, nos va a dar los mismos resultados respecto a lo que circula en el circuito. Eso va a ser lo mismo. Porque si yo, por ejemplo, defino esta corriente de Maya en sentido contrario, puede que me dé con un valor diferente, ¿cierto? Si me hubiera dado positiva en este sentido, en sentido contrario me debería dar negativa, ¿ya? Sin embargo, lo que pasa en el circuito, eso no cambia. Y tenemos también que después aplicábamos la LKB siempre en función de las tensiones de las corrientes de Maya, ¿cierto? En este caso decíamos que si la flecha va por acá es menos 12, más, porque siempre nos quedan positivos los términos, ¿cierto? En una malla, 2 por I1, más 3 por I1, que va a quedar positiva, y la otra corriente, si es que va en sentido contrario, queda negativa, y si va en el mismo sentido, queda positiva. Por eso acá nos quedó negativa, ¿cierto? Porque viene en contra a la corriente I1, que circula hacia abajo, por decirlo así. Dejábamos expresar la primera ecuación, luego hicimos lo mismo acá, ¿cierto? Dijimos 3 por I2 menos I1, que va en sentido contrario, más 1 por I2, ¿cierto? Menos 9, igual a 0, ordenamos la ecuación y podemos resolver el sistema. Yo le mostraba que se podía trabajar de forma matricial, se podría resolver por igualación, resolviendo ecuaciones simultáneas en una calculadora. Hay muchas opciones. En particular, yo les mostré acá cómo se podía expresar de forma matricial. ¿Por qué? Porque lo que pasa es que esta forma nos da mucha información respecto a los circuitos. De hecho, lo que me permite ver es directamente los elementos que son pasivos, que son generalmente estos debido a resistores, y acá los elementos activos, o los valores de los elementos activos, que son precisamente las fuentes, ¿ya? Quizá ahora para nuestro curso no nos dice tanto, pero en otros casos la verdad es que ayuda mucho, ¿ya? Y además que lo podemos resolver a mano. Si yo, por ejemplo, no tuviera calculadora, esto lo podría resolver a mano, ¿cierto? Podría hacer la operatoria, no es algo tampoco mucho más allá. Si se fijan bien acá, lo que hicimos fue aplicar Kramer. Les recordaba yo que Kramer era directamente de esta manera, se podía aplicar así para obtener las incógnitas. El determinante de la matriz de coeficientes queda en el denominador para ambos casos, y en el numerador nos quedaba el determinante de la matriz de coeficientes, pero reemplazando, ¿cierto?, este vector. En la primera columna para el caso de la primera incógnita, y en la segunda columna, como acá, para el caso de la segunda incógnita. ¿Sí? Así que lo desarrollamos, hicimos 12 por 4, menos 3 por 9, y abajo lo mismo, ¿cierto? Llegamos a ese resultado. Pero ¿qué pasaba si consideramos, por ejemplo, otro sentido para las corrientes? Como nosotros pudimos comprobar, nos quedó ahora que la I2, recuerden que acá la I2 nos dio positiva, ¿cierto? Nos dio 81 onceavos. Para este caso nos quedó negativa, claramente porque está definida en sentido contrario. Luego calculamos nosotros una corriente en particular que circula por esta rama en este sentido, la IX. Y nos dimos cuenta que para este sentido, ¿cierto? O perdón, para esa corriente, en este circuito, nos da I1 menos I2. Calculamos, nos dio menos 6 onceavos. Acá hicimos lo mismo, ¿cierto? Pero en este caso, como la corriente I2 está definida en el sentido contrario, ambas van en el mismo sentido, así que se suman. Así que cada vez que yo quiera obtener una corriente, una vez que ya apliqué el método de Mayas, lo que debo hacer simplemente es buscar la relación de corrientes que circula por el circuito.
siempre en función obviamente de las corrientes de malla. Si yo buscara, por ejemplo, la corriente que circula en este sentido, desde este nodo a este nodo, ¿cómo sería la expresión? Escríbame en el chat, por favor, si se entiende. Si yo quisiera poner una corriente que circula desde acá hasta acá, o calcularla más bien, en ese sentido, ¿qué escribiría? Escribiría I1, menos I1, más I2, menos I2. ¿Qué creen ustedes? La corriente que circula desde este nodo hasta acá. Claro, Ariel, efectivamente, ¿cierto? Menos I2. Simplemente por el sentido que tiene, porque va en contra precisamente de cómo está definida la I2. Así que en resumen, sin importar el sentido que elijamos para las corrientes que realmente circulan por el circuito no cambiarán. ¿Ya? Por eso es que también se les dice muchas veces a las corrientes de malla corrientes ficticias. Y ustedes pueden decir, ¿como ficticias no existen acaso? Y en realidad lo que se refiere es que hay casos en los cuales las corrientes de malla se corresponden con lo que nosotros tenemos en el circuito. Por ejemplo, la I1 acá, por ejemplo, coincide con esa corriente que circula por ahí. Acá la I2 también coincide a la corriente que circula en ese sentido. Sin embargo, acá no circula ni solo la I1 ni solo la I2. Únicamente la que está acá, ¿cierto? Bueno, eso también es una manera como tú me escribes. ¿Sí? También sería válido. ¿Ya? Así que ahora lo que vamos a hacer es ver los otros casos, ¿ya? ¿Qué pasó? Te sueño. Ya, vamos a conectar entonces acá para que podamos ir desarrollando. Y como yo les adelantaba, los casos particulares surgen cuando tenemos fuentes de corriente. Vamos a ver qué ocurre. Es como que uno podría decir que de cierta forma nos rompe un poco el método, entre comillas. Pero más que nada hay ocasiones en que lo simplifica y hay otras en las cuales hay que hacer algunos otros procedimientos. Sí. Sí, esta hora da sueño, sí, sí, uno viene recién. Ya. Ejercicios 3, 12. Aquí vamos a partir nosotros. Esto recuerden que ya está publicado en el aula, ¿ya? De hecho, cada vez que termina la clase yo lo subo inmediatamente, porque si no después se acumulan y no es la idea, ¿cierto? Así que esta sería nuestra clase 6. Vamos a ver qué tal anda mi caligrafía hoy día. Me gusta un poco mejor. Casos particulares del método de mallas. Método de mallas. Casos particulares. Ahí está. Y hoy día estamos a viernes. Viernes 3, ¿cierto? 3 de abril. ¿No solo hasta ahora los sueños? Sí. Ya. Y ahí tenemos entonces nuestro título. ¿Qué vamos a ver? Lo que vamos a ver entonces directamente con ejemplos, ¿qué es lo que va a ocurrir? Entonces, caso 1 va a ser fuente de corriente en una sola malla. Fuente de corriente y acá es muy importante, independiente o dependiente, ¿ya? No tiene que ver si con eso. Independiente o dependiente. En una sola malla o en solo una malla. En solo una malla. ¿Ya? Y yo siento que queda siempre mucho más claro, como les digo, con ejemplos. Así que vamos a ver un caso de ese estilo para que ustedes puedan comprobar qué es lo que se hace en este caso. Vamos a ver acá un circuito. Vamos a... Esperen, se fue a negro. Vamos a ver si lo reconecto nuevamente. Oh, sin conexión a internet. Eso no puede ser bueno.
Déjeme chequearlo rápidamente antes de caerme. Hemos tenido problemas técnicos hoy día, pero lo vamos a resolver. Lo vamos a resolver, no se preocupen. Habrá sido momentáneo. Ya, voy a reconectarlo. Y vamos a conectar nuevamente. Voy a cambiar a otra red ya. ¿Todavía me escuchan? Sí, 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 sí. Ya, muy bien. Ahora me estoy cambiando por si acaso al internet celular, porque algo anda medio inestable por acá. Así que vamos a volver. Por mientras estaba dibujando el circuito, así que vamos a continuar con eso ya. Vamos a conectar acá. Le agradezco la paciencia ya. Ahora sí, vamos definitivamente a poder ver lo que está planificado para hoy ya. Ya. Ahí deberíamos volver. Ahí volvimos. Ya. Ahora sí. Entonces estábamos viendo un ejemplo de donde teníamos una fuente de corriente que puede ser de independiente o dependiente. Sería en este caso solamente en una malla. Fíjense lo que voy a dibujar acá. Me quedo medio choca esa línea. Ahí. Vamos a tener acá otro elemento. Vamos a tener acá una fuente de tensión. Vamos a tener acá otro resistor y otro resistor. Ya. De hecho, vamos a dejar ese resistor ahí, porque nos permite resolver algunas dudas que pueden surgir en otras ocasiones. Acá vamos a tener un resistor de 1 ohm, 4, 3. Este va a ser una fuente de 9 volts. Y esta va a ser una fuente de 2 amperes. ¿Ya? Entonces ustedes podrían decir en realidad, ¿en qué cambia respecto a lo que vimos antes? Precisamente como les menciono, en esta fuente de corriente que está acá. ¿Y por qué digo que está en solo una malla? Porque si por ejemplo estuviera acá, estaría compartida por las dos mallas, ¿cierto? En este caso estamos hablando de que solamente está ahí. ¿Qué nos decía el método? Lo primero que teníamos que hacer es compartir, ¿cierto? O perdón, definir las corrientes de malla. Así que vamos a hacer eso. Podemos definirla en cualquier sentido. Yo les decía que en particular yo siempre tiendo a definirla en el mismo sentido porque nos tienden a quedar las ecuaciones muy parecidas, ¿ya? Pero es totalmente arbitrario cómo ustedes la definen. Definimos las corrientes de malla y luego, ¿qué pasará en este caso? ¿Cómo sacamos la ecuación de acá? En realidad, si lo pensamos bien, el tema está en que nosotros de momento desconocemos la tensión que hay acá, no la conocemos. No es 2 amperes, obviamente no, porque es una corriente. ¿Ya? Así que no conozco la tensión que está ahí. Le podría poner un nombre, le podría poner, no sé, supongamos Bx, pero en realidad estaría agregando una nueva incógnita. No me va a ayudar a resolver de una manera más simple el problema. Acá claramente en esta malla no hay problema, porque yo aplico tal cual como antes la LKB, ¿cierto? Todo perfecto. Sin embargo, acá es donde surge el inconveniente. Entonces, ¿qué hacemos? ¿No lo podemos resolver? Y en realidad tenemos que pensar directamente en qué es lo que me está diciendo la fuente de corriente. ¿Qué me dice esta fuente de corriente de 2 amperes al estar definida por acá? ¿Qué es lo que fija ella? La corriente, precisamente. Me está diciendo que por esta rama tiene que saber circular 2 amperes. Sí o sí, lo está imponiendo. Entonces, como lo está imponiendo, ¿cómo le llamaba yo a esta corriente que circula por acá? I1, ¿cierto? Entonces, en definitiva, lo que está haciendo es darme el valor de I1. Me dice, I1 tiene que saber ser
igual a 2 amperes. ¿Ya? Eso es lo que está haciendo. Y de esa forma me está simplificando el problema para este caso. Y 1 sería entonces 2 amperes. ¿Por qué? Porque la definición de la fuente de corriente me dice de que ella impone la circulación de corriente en esa rama, que tiene que tomar el valor que está expresado acá. Así que tenemos, por decirlo así, una ecuación lista, o una incógnita ya conocida. ¿Cómo continuamos entonces? Podemos trabajar tal cual como lo hicimos en la clase pasada, en lo que sería la malla 2, ¿cierto? Estoy refiriéndome como malla 2, malla 1. Así que digo entonces, si parto por ejemplo por acá, diría 1 por I2 menos I1. Después tendría, ¿cierto? Acá el más 9. Más 9, después más 4, ¿cierto? Por la I2. Recuerden que siempre estos términos quedan positivos en la misma malla. Y después más 3 I2. Ahí. Y se me acabaron los términos, ¿cierto? Y siempre va a haber un término por cada elemento. ¿Sí? Así que tenemos precisamente 4. Podemos ordenar entonces nuestra expresión que tenemos acá, ¿cierto? La vamos a ordenar. ¿Cuántos y 1 tenemos? Tenemos solamente 1, ¿cierto? Y que va a quedar negativo. Va a quedar como menos y 1, menos 1 y 1. Vamos a tener y 2 van a ser 4, más 3, 7, más 1, 8, ¿cierto? Más 8 y 2. Igual a 0. No, igual a 0 no, ¿cierto? Tenemos un número. Ahí. Igual a menos 9. Luego, como ustedes pueden ver, ya conozco el valor de I1, así que puedo directamente reemplazar el valor de I1 y obtener I2 directamente. Así que tendríamos entonces que va a ser I2 igual a, va a ser S menos 9, ¿cierto? Que está acá, más el valor de I1 por I1. ¿Por qué sigo manteniendo ese 1? Se podrán preguntar ustedes. Porque no olvidemos que en realidad lo que está acá es una resistencia multiplicado por una corriente. Por eso me da una tensión, ¿cierto? Y esta también sería una tensión, y esa obviamente una tensión. Ahí es consistente nuestro sistema. ¿Ya? O sea, más que nada para reflejar eso y que no se nos olvide. Porque uno podría decir, pero estamos sumando, no sé, una corriente con una tensión, algo incorrecto, y en realidad no. ¿Sí? Reemplazamos, así que nos queda que I2 va a ser igual a menos 9 más 1 por 2, ¿cierto? Así que sería I2 igual a menos 7, ¿cierto? Amper. Ahí estaría. ¿Sí? ¿Se fijan que en definitiva en este caso nos simplificó el análisis? Profe, Profe, menos 7 dividido en 8. eso faltó dividirlo. Muy bien, gracias. Ahí sí. Así que nos quedaría. Ahí. Gracias, gracias. Sí, efectivamente, quedó en 8. Así que tengan mucho cuidado para que ustedes no se equivoquen como el profesor. Y nos da así. ¿Se entendió? Yes. Sí, muy bien, entonces. Entonces, recalcando lo más importante. En principio, ¿cuál es la clave para identificar que en realidad no hay que hacer una LKB? ¿Si fijaron que no la hicimos? La clave está en reconocer que hay una fuente de corriente. Cuando hay una fuente de corriente, lo que va a hacer es definir inmediatamente el valor del I1, que está ahí. Así que no hacemos una LKB acá. No, ya no se hace. Se hace solamente en esta malla. Y luego, por lo general, va a tender a simplificarme el problema. ¿Ya? Vamos a ver ahora qué pasaría en un circuito muy parecido. De hecho, vamos a ver un ejemplo 2. Ejemplo 2. Y voy a copiar todo incluso, miren. Ejemplo 2. Pero vamos a hacer una pequeña variación porque estuvimos mencionando algo y no hicimos ningún ejercicio. Y la idea es que vayamos haciendo ejercicio de todo al menos, ¿cierto?
Miren lo que voy a cambiar ahora. Y vamos a poner, déjenme pensar qué fuente. Ah, tiene que ser de corriente, pero la vamos a poner así, miren. Ahí. Ahí, y esto va a ser ahora 2. No un 0, sino que un 2. 2 por... Ahora, quiero que elijan ustedes. Corriente, voltaje. Ustedes lo eligen. El primero que escriba o corriente, voltaje, ese voy a ocupar. Corriente. Corriente. De hecho, corriente. ¿Por qué le gusta tanto la corriente? Ya. Vamos a elegir Al una parecer corriente. simplifica el problema. Ya, le vamos a llamar IX. Y yo le voy a poner así, miren. Va a circular para acá la IX. O de hecho, hagámoslo más entretenido. Vamos a poner la X acá, miren. Ahí. Recuerden que la idea es que, obviamente, a medida que nosotros vayamos avanzando en este curso, yo creo que una clase, 2 clases, los problemas van a ir creciendo. Pero lo vamos a hacer en la clase, ¿ya? No es la idea que en la clase sea todo fácil y después la prueba más difícil, ¿no? Sería un poco injusto si lo pensamos así. ¿Ya? Así que vamos a resolver ahora. Fíjense que tenemos una fuente de corriente, como ustedes pueden ver, ¿cierto? En una rama. No está compartida por ambas, no está ahí, por ejemplo. Así que aplicamos exactamente lo mismo. Esto es indiferente del hecho de que sea una fuente independiente o dependiente. ¿Ya? Lo menciono porque a veces surge esa duda. Vamos a resolverlo. Solamente que vamos a tener en cuenta algo, que esta fuente, que es dependiente, como lo sabemos, porque es un rombo, ¿cierto? Y además depende de una corriente que circula, por ejemplo, por ahí, va a estar definida de otra forma. No me dice el valor directamente, así que no me simplifica el problema, ¿cierto? No lo hace más simple. Ya, partimos. Vamos a obtener la expresión de acá, de esta malla. ¿Qué pasa acá? Nuevamente, como hay una fuente de corriente, yo no aplico la LKB, no la aplico. Cuando hay una fuente de corriente, nosotros eso aparte lo omitimos. Sin embargo, esta fuente, ¿qué me está diciendo? Por esta rama, en este sentido, tiene que saber circular 2IX, y lo está imponiendo. Eso tiene que cumplirse. Constanza me pregunta si es que yo les tengo que dar el sentido de la IX. Sí, esto es parte del problema. El problema, ustedes lo verían así. Así partiría. ¿Sí? Así que es un dato. Podría haber sido también dependiente de una tensión, supongamos más menos Bx, ¿cierto? ¿Ya? Entonces, importante es eso. Esta fuente de corriente nos define, por esta rama tiene que saber circular 2IX. Y luego yo lo tengo que relacionar eso con mi corriente de malla. Mi corriente de malla dice que hacia acá se llama I1. ¿Qué hacemos entonces? Vamos a tener que, lo siguiente, miren, que I1, ¿a qué es lo que va a ser igual? I1 va a ser igual a, como va en sentido contrario, va a ser igual a menos 2IX. ¿Se fijan? Es muy parecido a lo que hicimos en el caso anterior. Voy a volver un poquito para que ustedes lo vean. ¿Se fijan que acá nosotros dijimos, ya, tenemos que respetar lo que me está definiendo la fuente de corriente, ¿cierto? Que me dice que en este sentido tiene que saber circular 2 amperes. Y como coincidían las direcciones, nos quedó que I1 era igual a 2 amperes, ¿cierto? Como lo escribimos ahí. Sin embargo, acá como la dirección es diferente, I1 va a ser igual a menos 2 y X. Fíjense bien que tiene que ir un signo negativo por el hecho de que va en sentido contrario. También otra forma de verlo, que quizás es más simple, es decir, ya, si yo sé que en este sentido va a circular 2IX, voy a tener que 2IX tiene que ser igual a ¿qué cosa? A menos I1. Claro, si es que tú definieras, Vicente, la I1 en el sentido contrario, sería así positivo, como tú escribiste la expresión. ¿Sí? Si tú la defines así, ahí efectivamente quedaría que I1 va a ser igual a 2IX. ¿Sí? Sería de esa manera. Muy bien. Por eso que es importante el sentido que nosotros no definimos. Así que nos queda de esta forma. Y ahora viene la parte importante. ¿Qué hago con la IX? Porque si se dan cuenta, yo voy a tener ¿cuántas incógnitas en principio? Una IX, una I1 y una I2. Pero eso no nos va a ayudar a resolver porque son solamente dos ecuaciones que podemos obtener. ¿Qué hacemos entonces? Tenemos que llevar siempre todo a las corrientes o todas las expresiones que son incógnitas a las corrientes de malla. Son las únicas incógnitas que nosotros necesitamos. ¿Cómo hago eso? Simplemente tengo que ver a qué corresponde la IX en función de las corrientes de malla.
Y aquí vamos a aplicar exactamente lo mismo que hicimos antes. En el caso, ¿se acuerdan que calculamos ahí? Miren, voy a volver un momento solamente para que lo recordemos. ¿Cómo lo hicimos acá? Dijimos, ¿cierto?, que para obtener IX íbamos a tomar en cuenta como positivas las que van en el mismo sentido y como negativas las que van en sentido contrario, ¿cierto? Aplicamos exactamente lo mismo. Así que, ¿cómo nos quedaría entonces la IX? I2 va en el mismo sentido, se suma, y la I1 va en sentido contrario, se resta. Fíjense que la que va en el mismo sentido sería la I2, ¿cierto? Positiva. La que va en sentido contrario, negativa. ¿Sí? Estaba cerca. Recuerden, si va en el mismo sentido se suma, si va en sentido contrario se resta. Ese es todo el criterio y es válido para todos los circuitos que vamos a hacer. I2 menos I1. Y luego eso lo reemplazamos porque queremos obtener una ecuación que dependa únicamente de nuestras incógnitas que estamos usando, ¿cierto? Así que nos quedaría entonces I1 igual a menos 2. Acá hay que tener cuidado, así que también me voy a concentrar. Que en las mañanas ando medio desconcentrado, pero hay que hacerlo. Ahí. Ahí, ¿cierto? Y yo puedo decir entonces que lo puedo despejar para donde yo quiera. Voy a dejar yo todo a la izquierda, ¿ya? Voy a dejar todo allá. Me va a quedar, serían 2, sería menos más 2, sería menos 1 y 1. Y solamente para asegurarme, acá va a quedar obviamente 2 y 1, menos 2 y 2, ¿cierto? Esto es solamente previo para... Sí, efectivamente, queda así. Y después queda positivo. Más 2 y 2. Igual a 0. ¿Cierto? Ahí nos queda la ecuación. Esta sería la ecuación 1. Y como pueden notar, ahora en realidad el hecho de que aparezca una fuente de corriente en una malla, pero que es dependiente, no nos da el valor de una corriente directamente, sino que nos deja una ecuación. Eso es lo que nos deja. ¿Ya? O sea, es un poquito menos directo que en el caso anterior. Sin embargo, el criterio fue el mismo, ¿cierto? ¿Se entendió eso? Quiero que por favor me lo confirmen, porque créanme que sí hay muchos, por lo general hay muchas dudas y muchos errores en esto después más adelante en el curso. ¿Sí? Ya. Si alguien no O entendió, me sea, escribe. profe, yo una Dime. pregunta corta. ¿Por qué no se toma el sentido? O sea, cuando ponemos ix igual a i2 menos i1, ¿por qué no se toma la referencia, el nodo de los que entran son positivos y los que Mm. salen son negativos? Es que se podría hacer y daría exactamente el mismo resultado. Se podría realizar. Tú podrías decir acá, mira, I1 y acá I2. ¿Te fijas? Y entonces podría decir ya, las que salen, por ejemplo, son positivas y las que entran son negativas. Te quedaría entonces si I2 sería positiva, ¿cierto? Porque sale, Ah, es verdad. ¿sí? Sería exactamente lo mismo, Es lo mismo, sí. ¿sí? Lo que pasa es que yo lo defino de esta manera porque siento que es más intuitivo. ¿Te fijas? Es más fácil para mí recordar. Ya, si yo quiero obtener la IX, digo, las que van en el mismo sentido se suman, en sentido contrario se restan. Es como más directo, no sé si les parece a ustedes. Ya. Nos queda entonces obtener la siguiente ecuación. La siguiente ecuación la obtenemos tal como en el caso anterior, y de hecho creo que es la misma. Es la misma que teníamos antes, pero la vamos a sacar igual. Va a ser, ¿cierto? 1 por I2 menos I1, ¿cierto? Después va a ser más 9, después más 4 por I2 y más 3 por I2, ¿cierto? Igual a 0. Eso vamos a escribir ahora. Va a ser, dijimos, 1 por I2 menos I1. Recuerden que siempre queda positiva la corriente de la misma malla que estoy analizando. Si va en el sentido contrario, la otra queda negativa. Y así. Más I2, ¿cierto? Más 3 I2. Y eso igual a 0 dado que se nos acabaron los términos. Y ahí yo puedo expresarlo. Me estoy quedando sin hoja, pero ahí después paso a la otra. Ya. ¿Cuántos I1 tenemos? Tenemos 1 menos 1, ¿cierto? Y nada más. De hecho, la expresión queda igual que la anterior, así que podría copiarla. Y acá nos quedaba, ¿cierto? 8
más 8 y 2. ¿Sí? Estamos sumando simplemente. Y eso igual a menos 9. Nos queda así. Ahí, ¿cierto? Y tenemos la ecuación. Después podemos eso dejarlo en un sistema. Yo me voy a llevar las ecuaciones a la otra página, ¿ya? Así que me las llevo solamente para que podamos verlo directamente. Después las elimino porque en realidad van a estar repetidas, pero por ahora no. Me las llevo para acá y las vamos a resolver. Y aquí, como les decía, podríamos usar nosotros cualquier método. Podríamos usar Kramer, como nosotros vimos. Podríamos usar sustitución, igualación. No me acuerdo cuáles más habían, ¿se acuerdan? Y de hecho, miren, podríamos sumarlas incluso. Oh, o me equivoqué. De hecho, está bien, ¿cierto? Sí, está bien. Las podemos sumar. Ya, las vamos a sumar. Solamente para que vean que podemos usar cualquier método. Si sumamos 1 y 2, bueno, siempre podríamos sumarla, pero en este caso como más directo, ¿cierto? Nos queda lo siguiente. Se nos va este término, ¿cierto? Ese término se va. Y nos va... De hecho, tendríamos que restarlas. Si las restamos, ahí sí. Esa S tan rara que me quedó, ahí sí. Ya, si las restamos, ahí sí nos da. Así que vamos a tener que ese término se va a eliminar. Va a quedar 2 menos 8, así que va a ser menos 6 y 2. Y aquí nos va a quedar, ¿cierto? Igual a 9. En definitiva, la I2 va a ser igual a menos 3 medios, ¿cierto? Ahí, ¿qué le pasó a ese 2? Ahí, ¿cierto? Tenemos listo ese. AOC. Ahí, tenemos lista entonces la I2. Nos quedaría calcular la I1. Podemos usar cualquier expresión. Yo voy a usar la expresión, la primera, porque me parece más simple. La ecuación 1. Es que me estoy tratando de hacer el cuadrado, me costó, pero ahí va a salir el cuadrado. Ya, ahí tenemos un cuadrado. ¿Ya? Está como con un pequeño problema. Ahí sí, el lápiz lo vamos a arreglar. Ya. Ahora sí. Finalmente reemplazamos en 1, ¿cierto? Y obtenemos la I1. Finalmente reemplazamos I2 en 1 y obtenemos la I1. Y obtenemos la corriente I1. Y eso nos va a dar ¿cuánto? Nos va a dar... ya, voy a poner la ecuación completa, si no, menos probable que cometamos algún error. Sería menos 1 y 1, ¿cierto? Más 2 por menos 3 medios igual a 0. Así que si despejamos nos va a quedar entonces menos 1 y 1, ¿cierto? Menos 1 y 1 igual a 2, 3, 6, 3, ¿cierto? Sí, se dividiría así. Así que en definitiva nos queda que la I1 debería ser menos 3. Ahí sí. Tan raro que me quedó el cuadrado, el rectángulo, ahí sí. Ya lo voy a bajar así. Ah, que me dice Constanza, algo hice mal. Profe, muestra lo anterior. Ya, voy a mostrar lo anterior y voy a ver después lo otro. ¿Qué parte en específico, Constanza? Y me dice Vicente, si es que nos dio negativo, quiere decir que simplemente las corrientes en el circuito circulan en sentido contrario a como está definido. Eso es todo lo que significa. Y de hecho tiene sentido. Tiene sentido que circulen en sentido contrario. Porque si lo pensamos bien, miren, mientras tanto, esta corriente está definida hacia acá, ¿cierto? O sea, se está inyectando una corriente en ese nodo. Y por tanto la I1 de hecho debería ser negativa, ¿sí?
en respecto a lo que nosotros definimos. Y además esta fuente tiene el positivo ahí. ¿Se fijan? Como tiene el positivo en ese punto, quiere decir que está impulsando la circulación de corriente en ese sentido. Así que es natural que nos diera negativa. Eso lo puedo saber yo porque en realidad por conocimiento de circuitos, qué es lo que quería ocurrir, ¿cierto? Pero con este método ni siquiera sabemos, o sea, ni siquiera requerimos saber eso. Basta que yo sepa aplicar el método y puedo resolver el circuito. Y yo podría haber dicho, ah, mira, esto va a ser negativo porque la fuente está en ese sentido, pero no es necesario. Constanza, ¿alguna duda respecto a lo que aparecía acá? Vamos a revisarlo rápidamente para ver si no cometimos algún error. Veamos. Tenemos entonces, lo primero que definimos fue lo siguiente. Teníamos 2ix, ¿cierto? Que como venía definido en este sentido, va a ser igual a menos i1. O lo mismo que sería que i1 va a ser igual a menos 2ix, porque va en sentido contrario, ¿cierto? Y tiene que tomar su valor. Después dijimos que ix era i2 menos i1, porque están i2 en el mismo sentido y la i1 va en sentido contrario. Nos queda esta expresión. Reemplazamos. Nos quedó así directamente, ¿cierto? Y después yo lo que hice fue despejar. Vamos a ver. Acá tenía menos 2, sería más 2, ¿cierto? Al pasarlo al otro lado. Nos quedaría menos 1 y 1. Y acá nos quedaría, ¿cierto? Si es que lo desplazamos hacia acá, al otro miembro de la expresión, 2 y 2. Tenemos la primera ecuación. Luego de eso, ¿qué hicimos? Aplicamos la LKB acá, y que nos debería dar, de hecho, exactamente lo mismo que en el caso anterior. Yo no lo quise copiar, ¿cierto? Lo puse acá. Esa era la expresión. ¿Cierto? Nos queda lo mismo. Y con estas dos ecuaciones, que yo me traje para acá, nos quedó lo siguiente. Yo dije, oh, mira, son iguales estos términos, así que las puedo restar simplemente, ¿cierto? Así que las resté, me quedó entonces menos 6 y 2, ¿cierto? Igual a 9. Despejamos acá y nos quedó, o en realidad, sí, despejamos, y nos quedó que era menos 3 medios. Y como les digo, tiene sentido, ¿cierto? Y finalmente reemplazamos este valor de I2 en nuestra ecuación de acá, en la ecuación 1. Reemplazamos, yo lo hice como paso a paso, porque para no equivocarnos ahí. Y nos dio eso, ¿cierto? Acá nos dio un valor que tenía negativo, después quedó positivo, y en definitiva quedó negativo. ¿Sí? ¿Dudas hasta acá? Por favor, escríbanme. Mientras yo estoy adelantando. Sí, no había que sacar ix, en teoría. De hecho, es una excelente acotación. Ah, no, pero no se pedía X. De hecho, ¿qué se pedía? No se pedía nada, así que en O sea, realidad no no. se pedía nada. Pero calculémosla, ¿ya? Claro. Sí, porque quien definió el problema, que fui yo, no puso ninguna pregunta. ¿Se dan cuenta? Ya. Ahora, por ejemplo, si calculamos Ix. Por lo general las preguntas va a decir calcule Ix, calcule alguna cosa en específico, ¿ya? Nosotros como estamos sentándonos ahora a entender el método, por eso es que, como que podemos tomar nuestras licencias, pero vamos a darle uso a lo que acabamos de calcular. Por ejemplo, si calculamos Ix, de hecho, ¿cuánto nos debería dar Ix? Les voy a dejar la imagen y quiero que ustedes lo calculen. ¿Cuánto les da? De hecho, nosotros tenemos acá todo, ¿no? Lo voy a dejar acá un momento. Y quiero que me digan cuánto les debería dar Ix. O al menos cuánto les queda la expresión. Bueno, está escrita, ¿cierto? Ah, te dio 9 menos 9 medios. A Carla. Ya, yo lo voy a copiar esto, miren. Lo copio y me lo llevo para acá. Así que nos queda de esta manera. El I2 está ahí. Menos 3 medios, ¿cierto? Menos menos. Nos va a quedar más. De hecho, lo vamos a dejar como menos menos, porque uno no sabe si de repente alguien lo está revisando después, así que me interesa que les pueda quedar claro a todos. Ahí. ¿Cierto? Y nos queda entonces menos 3 medios. Después más. Esto sería 6 medios. Nos quedaría entonces. ¿Te quedó menos?
A ver, te había quedado menos de 9 medios, ¿cierto? Debería ser así. Debería ser precisamente 3 medios. Sí, está correcto. Sí, 3 medios, ¿cierto? Sí, como les digo, hay que tener cuidado porque de verdad que es súper fácil equivocarse en estos circuitos. No porque sea difícil, como pueden darse cuenta, en realidad no hemos hecho ninguna operación compleja, pero de repente uno ahí se le escapa un número y le cambia todo. Eso es lo que tienen estos circuitos, que uno se comete un pequeño error y cambia todo el resultado. ¿Sí? Y en base a eso les aprovecho de comentar que por lo general lo que yo hago al momento de evaluar las pruebas bueno, ahora no hay talleres, sí, es tomar en cuenta lo siguiente, que el desarrollo tiene un peso del 70% y los resultados tienen un peso del 30% en la evaluación. Porque obviamente puede que ustedes entiendan cómo desarrollarlo y cometen un error, la idea no es que tengan cero, ¿cierto? Porque algo ustedes demostraron que sí dominaban, ¿cierto? Sería de hecho injusto si fuera así. Aunque ustedes no lo crean, de repente en eléctrica lo hacen de esa manera. Es como, o está bueno o está malo. Y si uno dice, no, pero tengo casi todo bueno. Y dicen, bueno, pero es que en el mundo real, si es que hay un error, los transformadores explotan, los sistemas no funcionan. Y así se justifican, pero igual, yo al menos no comparto esa idea. Ya. ¿Dudas? ¿Todo claro? Ya, muy bien. Ahora vamos a ver el caso particular 2, ¿ya? Que sería una fuente compartida entre dos mallas. Y a veces uno le puede decir o más, ¿ya? Pero vamos a ver que en realidad no es que sea o más, pero unos casos que sean después, ¿ya? Y aquí vamos a tomar un circuito y voy a reciclar de nuevo este ejercicio, pero lo voy a modificar, ¿ya? Que así lo hago más rápido. En las pizarras de uno debería poder hacer esto. Las pizarras inteligentes. Creo que les había comentado, ¿cierto? Que ahora hay así. Ya, y vamos ahora, reciclemos. La fuente de corriente va a estar acá. Oh, eso no. Era eso. Voy a tener que dibujar la línea igual. Ya. Era mucho ya. Ahí. ¿Se fijan? Y esto también, por si acaso, aplica en el caso de fuentes de corriente dependientes o independientes. Dependientes o independientes. En ambos casos aplica lo mismo. Y aquí vamos a poner una fuente de tensión. Eso vamos a poner acá. Y la vamos a poner con este sentido para que vayamos cambiando respecto a otras veces. Esta va a ser de 12 y esta de acá va a ser de 5, porque me dieron ganas de cambiarla a 5. ¿Les parece? Ahí estamos bien. Y de hecho con esto es suficiente. ¿Qué ocurre ahora? Como ustedes pueden ver, ahora voy a borrar un poco así estas cosas que están acá porque como que me desordenó. Ahí. Ahora lo que tenemos es lo siguiente, fíjense que la fuente de corriente ahora está compartida entre dos mallas. O sea, por ejemplo, si yo defino esta malla acá y esa acá, está compartida. No es como en el caso anterior que solamente estaba definida una malla. ¿Qué vamos a hacer ahí entonces? Quiero que ustedes vean esto, miren. Imaginémonos que yo quisiera aplicar la LKB, tal como nosotros la vimos. ¿Qué tendría que hacer? Primero, perdón, el método de mallas, ¿cierto? Defino las corrientes. Como les decía, yo por lo general defino siempre lo mismo, así que porque tiende a quedar todo muy parecido. ¿Qué pasa cuando obtengo la ecuación acá? ¿Cómo lo haría? Me quedaría más 12, ¿cierto? Más 2 y 1. ¿Y después qué más pongo? ¿Qué vendría después? ¿Qué tensión hay ahí? En realidad no sabemos. No sabemos a priori qué tensión hay. Le podría poner un nombre, como le decía yo, pero estaría incorporando una nueva incógnita. Entonces, ¿qué hago ahí? En realidad no puedo obtenerla así directamente. Algo que no debería hacer sería escribir esto. Si yo escribo esto, estoy cometiendo un error, de hecho, grave. Eso no es así, porque hay una tensión acá. Que yo no la conozca no implica que no esté. Porque de repente he visto esto, ¿ya? Y ya, pero digamos, bueno, acá quizás no podemos trabajar, pero trabajemos acá, quizás aquí sí podemos. Nos quedaría entonces más 5, más 4 y 2, más 3 y 2, y
¿Qué pasó acá? Nuevamente lo mismo, ¿cierto? Tenemos una tensión que yo no conozco. No me va a hacer avanzar en la resolución del problema el ponerle un nombre nuevo y crear otra incógnita. Profe, Sí, dime. no entiendo por qué dice que hay una tensión ahí. Porque efectivamente todo elemento de circuitos, por mucho de que esta sea una fuente de corriente, ella lo que me está diciendo es la corriente que circula. Sin embargo, en sus terminales va a haber una tensión. En todo elemento va a haber una tensión. Ah, ok, gracias. Es como, esto también aclara un poco el tema. Porque imagínate acá, acá yo sé que por acá va a circular una corriente, ¿cierto? A pesar que sea una fuente de tensión, por ella igual circula una corriente que yo no conozco, que depende de otros elementos. Lo único que hace esta fuente de tensión es definir la tensión que hay en sus terminales. Es lo único que hace, pero ella no tiene ninguna incidencia sobre la corriente que circula. De la misma manera, esta fuente de corriente lo único que hace es definir la corriente que circula, pero no tiene incidencia en la tensión que va a haber en sus terminales. ¿Sí? Por eso es que, en definitiva, si hay una tensión, a pesar que no la conocemos. Y aquí viene entonces el caso de ¿qué hacemos entonces? Porque si no, no podemos resolver, ¿o no? Y en realidad lo que vamos a hacer nosotros es esto, miren. Vamos a definir algo que muchas veces les da risa así a ustedes el nombre. Bueno, en realidad me imagino que algo debe tener chistoso. Vamos a definir una supermalla, miren. Supermalla. ¿Por qué una supermalla? Porque en realidad es una malla más grande. Y lo que vamos a hacer en este caso es lo siguiente, atención. Vamos a obtener una ecuación a partir de la supermalla, omitiendo la existencia de esa fuente de tensión que está al medio. Para nosotros no va a existir. Es como que lo hubiéramos quitado y hacemos la ecuación así. Esa es una ecuación. Y la segunda ecuación va a surgir de la rama que está acá. Una relación de corrientes entre la I2 y la I1, que tienen que saber cumplir lo que me dice la fuente. ¿Sí? Lo vamos a hacer ahora. Vamos a partir con la ecuación de la supermalla. Primero, obtenemos una ecuación a partir de la supermalla. Una ecuación a partir de la supermalla. Supermalla. Uy, ya estoy escribiendo ya el último espacio. Y me voy a llevar todo esto después. Después en el apunte lo quito y lo dejo solamente como seguido. No va a estar repetido, ¿ya? Pero para que tengamos todo disponible en la misma página, me lo llevo completo, ¿ya? Ahí me fui al comienzo, ahí sí. Ahí. Entonces, ¿cómo lo hacemos? Tal cual como antes. Vamos a partir, por ejemplo, por acá y vamos a decir que va a ser menos 12, después más 2 y 1, ¿cierto? Voy en este elemento de acá. Después me paso a este. Sería más 5, más 5, ¿cierto? Después más 4 y 2. Voy acá, ¿cierto? Y después voy a tener más 3 y 2. Se fijan que omití completamente la existencia de la fuente de corriente. Para mí no existe. Estoy simplemente dando la vuelta por acá, en el sentido, por si acaso, que están definidas las corrientes. Y eso lo hago igual a 0. ¿Por qué igual a 0? Porque se me acabaron los términos, ¿cierto? Y tengo una expresión. La puedo dejar ahora escrita de la siguiente manera, ordenando los términos. Me va a quedar, ¿cuántos y 1 yo tengo? Profe, eso no es más 12. ¿Dónde? El primero que le puso menos 12 no es más. De hecho, sí, tienes razón. Tienes mucha razón. La costumbre de ponerlo así, ahí sí. Ahí estaría correcto, ¿cierto? Ya. Y ahora podemos sumar, ¿cierto? Nos quedaría ahí 1, nos queda 2 y 1, 2 y 1, nos quedan 4, 3, serían 7, 7 y 2, y nos quedaría finalmente este término, ¿cierto? 12 y 5 serían 17, sería entonces igual a menos 17. Porque se me juntaron el 1 con el... Ahí, ya, ahí sí, menos 17. Y eso sería nuestra primera ecuación. Repito entonces, ¿qué hicimos? Lo que hicimos fue simplemente omitir la existencia de la fuente de corriente que está acá y obtener una ecuación a partir de esa supermalla, teniendo cuidado así con los signos para que no se equivoquen en eso, ahí sí, y nos quedó la expresión. Y ahora, ¿qué vamos a hacer?
porque nos falta otra ecuación. Vamos a irnos, de hecho me preguntaban por qué menos 12, ¿sí? De hecho, tenemos que irnos acá. ¿Y cómo vamos a sacar la ecuación? Vamos a decir, las corrientes que van en el mismo sentido se van a sumar y las que van en sentido contrario se van a restar. Y eso va a tener que saber ser igual a el valor que me está imponiendo esa fuente de corriente, porque tienen que saber cumplirlo. Tienen que pensarlo así como ustedes ven de repente en problemas de optimización, que esto es lo que es una restricción. Es una restricción que debe cumplir mis corrientes o que deben cumplir las corrientes. Así que me va a quedar I2 que va en el mismo sentido, ¿cierto? Menos I1 igual a 1. I2, ahí me subí mucho, menos I1 igual a 1. A 1, ¿cierto? Ahí está. Y eso yo para dejarlo ordenado, lo voy a dejar así. Me va a quedar entonces menos 1 por I1 más 1 por I2 igual a 1 simplemente. Ahí. ¿Sí? ¿Se entendió cómo obtenemos las ecuaciones? Ya. Entonces, ¿qué vamos a hacer ahora? Lo vamos a resolver usando la calculadora para que no perdamos la práctica de cómo se resuelve, ¿ya? Yo le dejé el tutorial, como le decía, y está el enlace de descarga. Cualquier duda adicional que ustedes puedan tener respecto a cómo ocuparla, me lo pueden escribir directamente en el foro de consultas y ahí yo les respondo con ejemplo y todo, ¿ya? Así que nos va a quedar de la siguiente manera. Nos va a quedar I1, I2. Ya. Y vamos a buscar la calculadora que debería andar por acá. Carolina me pregunta si es que vamos a ocuparla sí o sí. Lo que pasa es que en esta primera parte del curso, yo diría, es opcional en el sentido de que no es obligación usarla, tampoco es como que sea imperioso usarla. Si tú la quieres hacer a mano todo, no hay ningún problema, ¿ya? Si me preguntas a mí, es mucho más simple, al menos para la primera parte. Sin embargo, para la segunda, cuando trabajamos ya con números complejos, ahí yo creo que es mucho más imperioso usarla, ¿ya? Para la segunda prueba. Porque ahí directamente no es tan trivial el resolver los sistemas de ecuaciones que nos van a quedar. ¿Ya? Así que por eso es que yo prefiero de un principio ir como reforzando el cómo usarla, porque de repente nos vemos que llegamos a ese momento y no sabemos usarla, ¿ya? Entonces la idea es que la vayamos dominando. Y en algún momento, acá apareció la calculadora. Voy a ponerla a cada momento, ¿ya? Solamente para ingresar los datos. Entonces lo que voy a hacer es encenderla. Voy aquí a borrar. De hecho voy a borrar todo, ¿ya? Con F1, 8 borro todo. Y voy a agregar corchete de la izquierda con second, corchete ahora de la derecha de nuevo second. Ah, es que te abre otra porque tienes que seleccionar las opciones. Creo que por acá te muestra, mira. Por algún lugar. Ah, acá está, mira. Ahí. ¿Te fijas? Skin for Current Calculator. Probablemente a ti te sale otra, tiene que salirte alguna de estas. Yo le pongo la default porque la encuentro que es más bonita, o más elegante al menos. Pero es cosa de gusto, ¿ya? Así que ponemos, recuerden, están los corchetes listos. Después pongo el 2. Después pongo una coma para separar un elemento dentro de una misma fila. Y para separar o irme a la otra fila, tengo que poner un punto y coma con second, el 9, y ahí me pone al otro, o me lleva en realidad a otra fila. Agregamos el 7, que a mí se me olvidó. Menos 1, con este menos, recuerden que es el que hace negativo, no ese porque es el de la resta, y ahí me daría error de sintaxis, así que mucho cuidado. Después coma, le pongo el 1, me voy acá al final, ¿cierto? Y voy a poner store, que sería como almacenar en la variable alfa a. Ahí lo voy a guardar. Tenemos la matriz ya de coeficientes guardada. De hecho, miren, voy a reciclar incluso también. Hoy día es el día que vamos a reciclar de todo. Voy a poner acá b, ¿cierto? Alfa b. Voy a borrar y voy a dejar solamente el punto y coma, porque recuerden que este vector únicamente tiene una columna, así que necesitamos solamente el punto y coma para separar de una fila a la otra. Pongo el menos 17, con ese menos, ¿cierto? Y pongo el 1. Y eso me va a dar
que guardé el vector ahí, ¿cierto? Después voy a poner paréntesis redondos. Voy a escribir adentro alfa A para seleccionar la matriz que tenemos ahí, ¿cierto? Lo voy a elevar a la menos 1, con ese menos pequeño, para calcular la inversa. Premultiplicado por, ahí pongo la multiplicación, el vector B, ¿cierto? Y eso me debería dar el resultado que va a corresponder a la I1 y la I2. Sí, te debe salir la 89T. Yo encuentro más elegante esta. De hecho, yo siempre quise tenerla, pero yo tenía otra. Porque me la encontraba como simple, no sé, los colores también. Y nos da ese resultado, miren. De hecho, nos queda entonces menos 8 tercios amper. Y nos queda menos 5 tercios amper. Y solamente para que no nos quede la duda respecto a qué números son, miren, lo que puedo hacer también. Yo podría poner este botón, no me acuerdo el nombre que tiene ahora, Custom, y le pongo acá al igual. Y me muestra los decimales. ¿Se fijan? Entonces le pongo que va a ser menos 2,667. Yo por si acaso les comentaba en la clase previa, creo, que recomiendo utilizar 4 cifras significativas para representar los resultados. Ahí. Fíjense que yo ya escribí los resultados, miren, ahí están. ¿Sí? ¿Alguna duda respecto a cómo lo resolvimos? Ah, el desarrollo de nuevo. Ya, vamos a hacerlo de nuevo, miren. Para ir finalizando. Voy a borrar todo. Voy a borrar todo. Voy a ir un poquito más rápido, sí, así que atención. Con F1.8 yo borro todo lo que está en pantalla. Voy a agregar, fíjense, second, corchete de la izquierda, second, corchete de la derecha. Después adentro voy a agregar el 2, lo agrego, pongo una coma para saltarme al otro elemento de la fila, pongo el 7, punto y coma con second, el 9, ¿cierto? Para saltarme a la otra fila, pongo este menos 1. Recuerden que ese menos no, porque se te resta y me va a dar error de sintaxis. Pongo una coma para irme al otro elemento de la fila. Pongo el 1. Me voy al final. Presiono Store para guardar la variable en, o para guardar en realidad sí, la variable en este caso en A. Para guardar esa matriz, ¿cierto? Le doy Enter. La guardé. Ya está en A. Fíjense que si yo pusiera, por ejemplo, A, miren lo que pasa. ¿Ven? Sale ella, está guardada ahí. Después voy a agregar second, corchete de la izquierda, voy a poner el menos 17, después voy a poner punto y coma. ¿Por qué punto y coma? Porque me estoy saltando al otro elemento o a otra fila, ¿cierto? Y pongo el 1. Pongo second, corchete de la derecha, guardar ahora en alfa B. Y lo guardé. Y ahí quedó en B guardado ese vector. Pongo paréntesis redondos, pongo alfa, lo elevo en este caso a la menos 1 para calcular la inversa de A. Premultiplico eso por alfa B, ¿cierto? Y me da el resultado. Me pregunta Javi, ¿cómo hago para que aparezca el resultado con decimales? Le puedo poner acá en Custom ese botón verde, presiono y voy a Enter. Y me muestra ese resultado así. ¿Sí? ¿Se entendió, Vicente? Ya, muy bien entonces. Mi calculadora se va a ir, mira, desapareció la calculadora. Y para terminar, les recuerdo eso. Directamente, ¿qué hacíamos en este caso cuando había una fuente de corriente compartida entre dos mallas? Después vamos a ver que también podrían haber más mallas. Yo hago una LKB en la supermalla, omitiendo la existencia de esta fuente, y después calculo una relación de corriente en esta rama, ¿cierto? Que para nuestro caso iba a ser más 2 porque van en el mismo sentido, menos y 1 porque van en sentido contrario, igual a 1. ¿Qué pasaría si fuera una fuente dependiente? Lo mismo, solamente que va a quedar una ecuación que dependa de otras cosas, pero va a ser una ecuación, ¿cierto? Podría ser entonces I2 menos I1 igual a lo que me diga ahí. ¿Sí? Vamos a ver un ejemplo de esos al comienzo de la próxima clase. Oh, de hecho, ahora que lo pienso, esto ya por si acaso terminó la clase, sí. ¿Les informaron a ustedes que la próxima semana no hay clases? ¿Sí? Ya, así que nos veríamos entonces el 13. Sí, profe. Nos vemos el 13. Le agradezco la paciencia porque tuvimos problemas técnicos al principio. Lo bueno es que alcanzamos todo. Mira, estuvo bueno.
Así que les voy a subir el apunte y la grabación de la clase. Así que tengan buen día. Y ya último día de la semana, así que después recuerden cuidarse. Profe, una pregunta. ¿Sí? ¿Se podría ocupar la Texas Instrument, la que tiene un mouse? Claro, si ustedes podrían ocupar cualquiera. En sí, de hecho está la CAS, ¿cierto? Esa me parece la que tú me dices. ¿Sí? Se pueden ocupar todas. Ah, y me dice por acá Constanza, así que puedo subir material para subirle ejercicio. Sí, les voy a subir un ejercicio, unos 2 o 3 ejercicios fácil. ¿Ya? Así que Profe, lo hacemos de esa manera, ¿ya? Que estén muy bien. profe. Chao, chao.